Nuestra más cordial invitación al programa del día de hoy. Hoy tengo la dicha, la fortuna de estar con un gran personaje para entrevistarlo. Pero permítame antes presentarme. Soy Amado Reyes, periodista, coach y mentor. El día de hoy estoy con uno de los más grandes mentores del Perú. Estamos con Javier Herencia. ¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Él es mentor espiritual, terapeuta, pero hoy se van a enterar de la historia de Javier. Cómo Javier, en poco tiempo, ha logrado lo que tiene ahora. Javier, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Amado. ¿Cómo estás? Gracias por esta entrevista, por esta invitación y bueno, aquí empecemos. Lo importante es saber de tu historia. ¿Cómo es que tú, a través del nivel de conciencia, además de la espiritualidad, has logrado una fortuna, pero no solamente eso, sino de algo que realmente puede cambiar la historia de cientos y miles de personas? Bueno, yo todo se lo debo a, como decía el Maestro Jesús, busca primero el reino de Dios, que lo demás llegará por añadidura. Para mí la solución a todos los conflictos es la conexión o reconexión espiritual, es recordar que somos esa esencia divina, ese santo Hijo de Dios que alberga dentro de nosotros, ¿no? Entonces el camino que para mí el día de hoy pues puedo gozar de una vida próspera, abundante en distintas áreas de mi vida, se debe a este crecimiento espiritual, a esta reconexión espiritual que básicamente es elevar mi nivel de conciencia, ¿no? Que los resultados llegarán por añadidura. Antes de ser mentor espiritual, pasaste por varias vicisitudes de la vida. Pero en tu caso concreto, vienes de una situación crítica, de pobreza. Cuéntanos, por favor. Bueno, el mundo es un gimnasio espiritual. Y como gimnasio espiritual, la vida, Dios, el universo, en lo que creamos, ¿no? La fuente, nos va a poner las experiencias perfectas y necesarias para cada uno de nosotros para hacer este proceso evolutivo, para hacer este proceso espiritual. Los desiertos van a llegar. Aquello que Carl Jung llamaba la noche oscura del alma va a llegar y a mí también me llegó y seguramente a ti también te está llegando y seguramente muchas personas que nos están viendo viven o han vivido muchas noches oscuras del alma, momentos de quiebras económicas, de divorcios, enfermedades, pérdida de un ser querido y son oportunidades del despertar espiritual. Todos nosotros tenemos un propósito de despertar. Algunos despiertan a través de conflictos económicos, otros despiertan a través de un divorcio, de un engaño, de una traición, otros despiertan a través de una pérdida de un ser querido, pero es un llamado al despertar espiritual. En todas las enseñanzas espirituales se habla de los desiertos, de momentos de desiertos. Los desiertos representan esta noche oscura del alma. El desierto puede durar 40 años o 40 días. Si es que tú realmente aprendes, transitas, liberas. El desierto ha llegado a tu vida porque algo te quiere enseñar la vida a través de esa experiencia. Entonces, en mi caso, te cuento un poquito mi historia, cómo yo llego al camino del desarrollo espiritual. Primeramente, fue porque yo estuve en la cárcel y ahí conocí mi primera conexión con Dios. ¿Y cómo en la cárcel? A ver, comenta. A ver, ¿la cárcel? Sí, la cárcel. ¿Estuviste en la cárcel? Sí, estuve en la cárcel. estuve en la cárcel y realmente fue maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, mis padres se mudan a los Estados Unidos, yo era menor de edad, mi padre se va con una visa de turista, yo también era turista y nos quedamos en los Estados Unidos y no tenía documentos legales para permanecer en los Estados Unidos. Un día salgo en la camioneta de mi madre, no iba a salir, mira, pero ¿cómo es la vida? No, yo no iba a salir, pero algo me decía, sal, ¿no? Entonces me salgo, en ese momento yo tenía creo que 21 años, salgo a una fiesta, agarro la camioneta y me para la policía. La policía agarra, me dice documentos, yo no tenía documentos, me llevan a la comisaría y en ese momento me tienen como 8 horas. Yo estaba rogándole a Dios
Le estaba pidiendo a Dios que por favor me dé una oportunidad, que por favor que la policía me deje ir a mi casa. Por favor, por favor, por favor, Dios. Y acá una gran enseñanza, ¿no? ¿Cuántas veces hemos orado a Dios y no nos ha concedido lo que nosotros pedimos? Pero es que la verdad es que si no se te da lo que pides, es porque la vida tiene algo mejor para ti. Siempre todo lo que está sucediendo nunca está en nuestra contra, está a nuestro favor. Pero en ese momento que yo estaba en la cárcel, yo no lo sabía. Yo le pedí a Dios, Dios mío, dame esto, porque en ese momento de mi vida yo creía que eso era lo que más me convenía. Entonces yo le pedí a Dios, Dios mío, por favor, sácame de aquí, sácame de aquí. Y lo que aparece es un policía con un uniforme naranja y me dice, entra a ese cuarto, cámbiate. Y me dice que voy a pasar una temporada ahí en la cárcel. Me dice, y yo le digo, ¿cuánto tiempo voy a estar acá? Y me dice, no lo sé, porque vas a iniciar un proceso de deportación. ¿De dónde eres? Me pregunta. Yo le digo, soy peruano. Uy, para que deportemos un peruano tiene que pasar algún tiempo porque tenemos que llenar un avión o más comunidad de peruanos para poderlo deportar. Si fueras mexicano sería algo más sencillo. Bueno, la cosa es que me dieron mi uniforme de naranja, me dieron mi colchoneta y fui a la cárcel y estuve ahí en la cárcel. En ese proceso de la cárcel yo no entendía, yo sentía que la vida era muy injusta. Porque yo le decía a Dios, ¿por qué yo estoy acá? Yo no he hecho nada malo, no estoy en droga, soy una persona buena, soy una persona que estudia, soy un buen muchacho, no le he faltado respeto a nadie, pero ¿por qué me estás haciendo esto? Es más, yo ni siquiera pedí, amado, yo ni siquiera pedí que me lleven a los Estados Unidos, era menor de edad y mi papá me llevó y ahora estaba en los Estados Unidos en la cárcel. Javier, quiero por favor que digas a los miles de seguidores ¿en qué momento tú sentiste que Dios llegó a tu mente, a tu corazón? ¿En qué momento? ¿En tu sueño? ¿En qué momento? ¿En qué momento lo más difícil? ¿Cómo fue? Bueno, mira, cuando yo entro a la cárcel, yo tenía mucho miedo, ¿no? Porque ya tú ves los rostros delincuentes, sicarios, drogadictos, delincuentes, ¿no? Personas de un bajo nivel de conciencia. Entonces yo tenía miedo a que pasen como tú ves en las películas, que te roban, que te violan, que te pegan, que te golpean. Y yo tenía muchísimo miedo. Tanto es así, amado, que yo no salía de mi habitación. Y a mi compañero de abajo le decía, tráeme un pan, tráeme algo para comer. Yo tenía mucho miedo de salir a comer, de salir a hacer algo, porque miraba esos rostros y realmente dije, yo no voy a salir de mi habitación. Tenía muchísimo miedo. Pero en las noches yo me quejaba a Dios. Le decía, ¿por qué Dios me haces esto? ¿Por qué Dios me haces esto? ¿Por qué me estás haciendo esto? Yo no me lo merezco. Y le reclamaba a Dios que no me lo merecía. Y es que en ese momento yo sentía que no me lo merecía. ¿Por qué estaba preso? No había hecho nada malo. ¿Por qué estaba con delincuentes? ¿Por qué estaba ahí? Pero Dios tiene un propósito. Que los planes de Dios son más grandes que los planes que yo tenía para mi propia vida. Mis planes eran quedarme en Estados Unidos, hacer una familia, quizás estudiar una carrera, pero Dios tenía otros planes. Entonces entré a la cárcel y en ese momento me quejaba y yo sufría mucho. Hasta que un día, como yo vengo de la religión también, simplemente empecé a orar y invité la presencia de Dios. Me rendí a Dios. Dije, Dios mío, muéstrate en mi vida. Dios mío, muéstrate en mi vida. Ayúdame, quiero sentirte, quiero verte, Y en ese momento, amado, pasó algo mágico en mi vida. O sea, pasó algo, sentí una energía, empecé a llorar, pero esas lágrimas ya no eran de dolor y de sufrimiento. Créeme que eran unas lágrimas de felicidad. Entonces yo lloraba y sentía esa energía, esa presencia y lloraba. Y había un regocijo y una paz y una felicidad que supera cualquier entendimiento. Me quedo dormido. Al día siguiente yo me levanto y tenía un superpoder. ¿Sabes qué poder era? Así como es cuando Spider-Man le pica a la araña y después ¿no? le pica a la araña y se da cuenta que empieza a descubrir que tiene poderes. Bueno, yo en ese momento empecé a descubrir que tenía un superpoder. ¿Y sabes cuál era el superpoder? La presencia. Estaba con la presencia de Dios y ya no había temor, ya no había miedo. De la nada empiezo y voy a tomar desayuno, me ducho, salgo a hacer deporte. Empiezo a hacer deporte, empiezo a conocer personas y en ese momento empiezo a practicar un deporte que se llamaba frontón de mano en la cárcel. Me volví el mejor jugador de la cárcel del frontón de mano. Te puedo decir que hasta la pasé bien, hice amigos, participé en torneos y en ese momento llegaba un pastor a enseñarme la palabra, a enseñarme la Biblia y yo sentí muchísimo interés en conocer más a Dios, la espiritualidad, el desarrollo espiritual y todo eso me encantaba. Llegaba el pastor y yo estaba ahí y no solamente eso, sino que cuando llegaba un preso que estaba triste, yo le hablaba. Fíjate que ahí ya estaban haciendo mi propósito de vida, que en este momento yo me dedico a divulgar enseñanzas espirituales, a divulgar fe, a divulgar perdón y todo eso empezó, por así decirlo, en prisión. Luego de
de estar ahí una temporada, se presenta la oportunidad de que mis padres contratan un abogado, hacen una diligencia y yo puedo salir bajo fianza. Salgo de la cárcel. Y cuando salgo de la cárcel, bueno, me saludo con mi papá, con mi mamá, todo muy bonito, fue maravilloso reencontrarme pero yo era otra persona. Yo ya sentía la conexión espiritual, estaba conectado a esa energía. ¿Y sabes cuál es la más grande enseñanza de estar en la cárcel? Que fíjate que la prisión más poderosa no es la prisión física, es la prisión mental. Si sostenemos en nuestra vida miedo, culpa, rencor, envidia, temores, vives en una prisión. Si tú quieres hacer algo y por miedo al que dirán no lo haces, vives en la prisión de la mente. Si quieres ser feliz y no lo haces, vives en la prisión de la mente. Yo en la cárcel fui libre, fui feliz. Yo me acuerdo que mi mamá me llamaba y me decía, Javier, ¿cómo estás? Y yo le decía, estoy bien. No, tú me estás mintiendo. Y en realidad la estaba pasando bien. ¿Por qué? Porque cuando estás conectado espiritualmente puedes estar en una prisión física, pero ser feliz. Pero cuando estás desconectado espiritualmente, lo puedes tener todo y te sientes vacío y te sientes infeliz. Ese es el poder de la conexión espiritual. Ya empoderado espiritualmente, llegas al Perú. No, todavía. Ahí pasa algo súper importante. Salgo de la cárcel y a la semana nada más de salir de la cárcel, mi padre prepara un almuerzo para la familia, ¿no? Me acuerdo que hace un pollo saltado, una comida peruana, y mi hermana le dice a mi padre, ese cuadro está chueco, le dice, está movido. Papá, párate, y mi papá se para y lo mueve. En ese momento que mi papá mueve el cuadro, le da un infarto al corazón y fallece ahí en la casa de nosotros. Muere mi padre. Y yo sentí muchísimo dolor porque perdí a mi padre, que era como mi hermano. Pero ¿sabes qué? Estaba conectado a esa energía y esa energía me decía, tranquilo, que todo está bien, que todo es perfecto. ¿No te quejaste de Dios en ese momento? En ese momento sentí la pena, sentí la tristeza, pero pude transitar la pérdida de mi padre desde total amor y aceptación. Y yo, si tú me dices, oye, antes de eso, oye, si tú pierdes a tu padre, ¿qué sería? Ay, se me va la vida, porque mi padre era una persona muy, muy cercana, como una persona que yo amaba mucho, que lo amo todavía, y perderlo de un momento a otro, pero dentro de mí había esa energía, que dentro había una comprensión que me decía, tranquilo, todo está bien, tu padre ya cumplió su ciclo. Y yo pude transitar la pérdida de mi padre desde la paz. Pude ser soporte para mi madre, para mi hermana, y pude transitarlo. Entonces, conectado espiritualmente, mira, la conexión espiritual, amado, no es que no te van a suceder cosas en el mundo. Te van a suceder cosas en el mundo. Pero la conexión espiritual te da ese poder de transitar y trascender las cosas que te sucedan. Seguramente vamos a vivir ¿quién no va a perder un familiar? ¿Quién no va a perder un ser querido? ¿Quién de repente no va a vivir una traición? ¿Quién no va a pasar por desiertos? ¿O a quién no le pueden robar? Pero una cosa es transitarlo desde víctima, desde un nivel de conciencia muy bajo, desconectado espiritualmente, y una cosa es transitarlo desde un nivel de conciencia de amor, desde un nivel de conciencia de perdón, de aceptación. Ahí pues hay energía, hay poder para transitar esos desiertos en nuestra vida. Entonces después, ya continuando con tu pregunta, ahí sí me llega una carta y me dice, señor Herencia, usted tiene que irse al Perú. Y me regreso a Perú. Y acá en Perú inicio una nueva vida. ¿Todo fue fácil? No, fue complicado. Porque todavía ahí ¿ya tenías la idea de ser mentor? No tenía la idea de ser mentor, solamente sabía. Lo interesante es saber ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Mira, esta conexión fue una conexión, por así decirlo, de manera espontánea. No era que yo me preparé espiritualmente. Surgió de una profunda entrega, una profunda oración, pero yo no tenía valores y principios espirituales. Yo no sabía lo que hoy sé de las leyes universales, de cómo funciona el universo, cuáles son las leyes de Dios. Yo no tenía sabiduría espiritual. Simplemente había sido un proceso de conexión y que yo me conecté a esa energía. Y me sentía muy bien. Me deportaron a mi país, empecé una nueva vida, era muy joven y me empecé a desconectar de esa energía porque no tenía una comunidad donde asistir, no tenía donde seguirme preparando, no sabía lo que me había pasado y poco a poco, por así decirlo, me fui desconectando de esa energía. Entonces empecé a hacer negocios, uno y otro negocio, amado, y me di cuenta, empecé a sospechar
que yo tenía mucha mala suerte. ¿Por qué? Mira, compré unos perritos Shar-Pei arrugaditos para venderlos y de esa manera ganar dinero. Los perritos eran estériles. Y traje ropa de los Estados Unidos para venderla, la aduana me la quitó. Me metí a un negocio de pescado, me estafaron. Me metí a otro negocio, me robaban, me estafaban. Todo me iba mal. Entonces yo comencé a ya cuestionar nuevamente. Nuevamente me había desconectado esa energía. Yo decía, pero ¿por qué todo lo que hago me va mal? ¿Por qué me han deportado a los Estados Unidos? ¿Por qué ahora ya empecé en la queja? Y entonces atraía más situaciones para quejarme. Lo peor que me sucedió es que una persona me estafó con muchísimo dinero. No dinero mío. Perdóname. Coméntame. Cuanto más te quejas, más atraes. ¿te ocurren cosas peores? Así es. O sea, la energía de la queja es opuesta a la energía de la gratitud. Cuanto más te quejas y más te quejas, atraes más cosas para seguirte quejando. Cuanto más agradeces y más agradeces, atraes más cosas para seguir agradeciendo. Entonces, en ese momento en mi vida, amado, yo empecé a aprender y me di cuenta que todo me iba mal. Y toqué fondo cuando me robaron muchísimo dinero y yo pedí dinero a mi familia para entrar a ese negocio y luego esta persona se va y me deja endeudado con mis tíos, con mis familiares, con mis amigos, con mi pareja, con todo el mundo. Y para poder pagar esa deuda, yo me empecé a endeudar con otra gente, con prestamistas. Entonces ya le debía a mis familiares, le debía a prestamistas, debía muchísimo dinero y no generaba. Entonces se me hacía una pelota de deuda. Amado, yo en ese momento de mi vida, bueno, toda mi familia casi está en Estados Unidos. Yo no tenía ni siquiera dónde dormir. Estaba durmiendo en la casa de un amigo mío en su mueble. Luego mi amigo ya me dijo que ya no podía estar ahí. Me fui a vivir a un lugar en una azotea como un marginal. Y en mi mente pasaban ideas suicidas. La vida no tenía sentido. Perdóname, pero seguramente nuestra audiencia, nuestros seguidores están esperando saber de ti en qué escuela. O sea, ¿dónde has estudiado todo esto? Porque es bastante sabiduría, es decir, ¿cómo lo hiciste? ¿Dónde has estudiado, no es cierto? Claro. Mira, este momento de oscuridad de mi vida, como decía el Maestro Jesús, bienaventurados los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque el dolor, el sufrimiento, te lleva a ser una persona que pasa del orgullo, el que no le interesa nada la espiritualidad, la sanación, no le interesa nada el conocimiento espiritual, siente que ya se la sabe todas, ¿no? A volverte una persona humilde. Una persona humilde es una persona que busca, y el que busca, amado, encuentra. Entonces yo empecé a encontrar esa información, empecé a buscar esa información. Primero inicié con el camino del desarrollo personal. Inicié cómo mejorar mi vida financiera y empecé en el camino del desarrollo personal, pero me di cuenta que era insuficiente el desarrollo personal. O sea, el desarrollo personal me decían que tenía que hacer ciertos hábitos, me ayudó en su momento, pero me centré más en el desarrollo espiritual. Y mi entrenamiento espiritual viene principalmente, estudié para terapeuta transpersonal, he estudiado en la Escuela de Magia del Amor del Maestro Gerardo Smelling, los niveles de conciencia del Dr. David Hawking, el curso de Milagro, las enseñanzas del Nuevo Testamento, las enseñanzas del Buda, las enseñanzas de Jesús, y he ido a muchos talleres y muchos retiros. Y todo eso que aprendía lo aplicaba en mi propia vida. ¿Por qué? Porque yo estaba cansado de sufrir, yo estaba cansado de las deudas, yo estaba cansado de mi vida. Entonces empecé a meditar, empecé a hacer introspección, y en estas prácticas espirituales me di cuenta que todo lo que me sucedía allá afuera era un reflejo de lo que había en mi mente. Yo era inconsciente que dentro de mí odiaba el dinero. Tenía creencias limitantes con respecto al dinero. Tenía emociones negativas con respecto al dinero. Tenía memorias de mi árbol transgeneracional con respecto al dinero. Y no conocía las leyes y principios espirituales y estaba violando leyes y principios espirituales, con lo cual el resultado era bloqueos económicos. No lo sabías, pero ya convivías con el ego. Exactamente, no lo sabía, pero el desconocimiento de las leyes no te exime de su cumplimiento. Entonces empecé a crear cosas, negocios, y bueno, desde mi nivel de conciencia lo único que atraía era fracasos. Entonces, como decía el Maestro Jesús, observa el fruto no te miente, por tu fruto te podrás conocer. Y ese fruto me estaba diciendo que dentro de mí habían memorias de dolor que necesitaba sanar. Entonces mi proceso lo inicié con mentores, yo dispensa, muchísimos mentores, empecé a ir a talleres, empecé a ir a retiros y empecé a hacer una práctica espiritual disciplinada y comprometida. Todos los días me levantaba a 5 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, hacía sanación, reprogramación. Mira, empecé solo. Hoy día somos más de 700, 800 personas meditando conmigo. ¿Cuándo fue el primer día que tú te encuentras ya con el público? ¿Ya habías trabajado para todo eso? ¿Cómo fue eso? Mira, eso fue de manera
de manera espontánea y de manera casual. Yo en esta búsqueda de mejorar mis ingresos estuve en redes de mercadeo y en las redes de mercadeo aprendí a hablar en público, pero no enseñaba la sanación, la espiritualidad y todo este conocimiento. Hasta que un día me entero que viene al Perú el doctor Joe Dispenza, bueno. experto en sanación, reprogramación de la mente. Creo que ha venido una vez, ¿no? Ha venido solamente una vez, sí. Entonces yo me averiguo. Y en ese momento yo Dispenza decía $500 vale el taller. Y yo no tenía los $500. Pero ¿Cómo hiciste? Pero sí tenía una intención de ir a ese taller. Y acá hay una enseñanza maravillosa. Mira, hay personas que piensan primero tener el dinero para después hacer cosas. Son $500, ¿eh? Sí, son $500. Y en ese momento yo estaba mal económicamente. Pero aquí hay una enseñanza muy poderosa. Mira, hay personas que piensan que, bueno, cuando tenga dinero voy a ir al entrenamiento Joe Dispenza. Es que es al revés, es que tú no dices, cuando estoy sano voy a ir al doctor. No, vete al doctor para que te sanes. Al doctor no van los sanos, van los enfermos. Y si yo tenía bloqueos económicos, es porque estaba enfermo de la mente. Eso es lo que la persona no entiende. Hay una enfermedad mental que necesita ser atendida. Hay una enfermedad de creencias, de emociones que necesita ser observada. No puedo ir por el mundo lleno de heridas, de traumas con respecto a la vida. ¿Por qué? Porque eso lo voy a proyectar en todas las áreas de mi vida. Perdóname. Para tomar esta decisión, conversabas con tu familia, con tus hermanos, con tu papá, si ya tenías esposa, porque siempre hay un no, sí, un buen no. Sí. Tú quieres emprender algo y te dicen no, bueno, porque puedes perder, ¿sí o no? Sí. Entonces, Hay mucha negación. Entonces, ¿cómo lo hiciste solo? Mira, yo no le conté a nadie que iba a ir al evento Joe Dispenza. $500 en esa época para mí era muchísimo dinero. Pero muchísimo dinero. Es que, de verdad, $500 era... Yo no me lo ganaba ni al mes, $500. Entonces, ¿cómo iba a invertir el sueldo de casi 2 meses para ir a un evento de transformación y de sanación y de programación de la mente? Era imposible. Pero yo tenía una intención, yo tenía un sueño. Y acá hay una gran enseñanza, mira. Cuando tú tienes una intención elevada y un propósito elevado, el dinero se subordina a esa intención. Perdona, ¿lo puedes repetir? Cuando tú tienes una intención elevada, cuando tú tienes un gran propósito, el dinero se subordina, el dinero va a aparecer. Pero las personas vivimos bajo otro paradigma. Cuando tenga dinero voy, cuando tenga dinero no. Pon la intención de ir a ese evento. Entonces el problema está en tu nivel de conciencia. El problema es que las personas se bloquean, claro, por un nivel de conciencia bajo. No, yo no me lo puedo permitir. Pero yo dije, voy a ir al evento Joe Dispenza y voy a reafirmar que yo puedo ir a ese evento. No tenía los $500, pero sí tenía el sueño, sí tenía la intención. Mira, cuando yo estuve en la cárcel, acá hay una gran enseñanza. A mi padre le dicen $10,000 para sacar a tu hijo de la cárcel. Mi papá no los tenía. ¿Tú crees que mi papá los trajo o no los trajo los $10,000? Yo supongo que no. Mi papá los trajo los $10,000, sí, los consiguió. ¿Por qué? Porque su intención era sacar a su hijo de la cárcel. Entonces, cuando tú tienes una gran intención, el dinero aparece. Entonces, mi intención realmente ir a ese entrenamiento, era ir a ese entrenamiento. Entonces, yo marqué la intención y junté solamente $250. Y la pregunta acá es, Javier, ¿cómo hiciste para $250? Más. Hice mi primer evento. Mi primer taller. Yo no dije que soy un experto. Yo dije, voy a ir a un evento Joe Dispenza y voy a hacer un entrenamiento con las enseñanzas de Joe Dispenza. Lo promoví en todas las personas de la red de mercadeo en ese momento donde yo estaba y yo pude vender 30 entradas a $10 y ahí conseguí los otros $300. Más los $250 que ya tenía, completé la entrada. E hice mi primer evento y vinieron 30 personas. Vendí 30 entradas a $10. 30 personas. Sí, 30 personas a mi primer evento que lo hice en la cochera de la casa de un amigo mío. En ese momento me dije, wow, fui al evento Joe Dispenza, conseguí los $500, aprendí reprogramación subconsciente y el martes, saliendo del evento Joe Dispensa, hice mi primer entrenamiento. Con lo que había aprendido, le saqué copia, le saqué la separata e hice mi primer evento. Luego, ¿sabes qué hice? No hice más eventos, pero dije, algún día, cuando tenga resultados, voy a enseñar estos principios espirituales. Pero además de aprender todo lo que era reprogramación de la mente, aprendí el curso de milagro, los niveles de conciencia, las leyes espirituales, empecé a estudiar la Biblia, empecé a estudiar el Nuevo Testamento y todo eso creé una propia metodología. Un año después, mi economía había cambiado por completo. Pasé de ganar $1,000 a $3,000, $4,000. Y luego de ahí empecé a crecer y dije, estos principios funcionan. Abrí mi empresa de enseñanza de estos valores y principios espirituales. La creé, se llama Javier Herencia Liberación Interior. Hice mi primer curso, hice mi primer lanzamiento que se llamó Reprogramación Subconsciente y Conexión Espiritual. Ese entrenamiento lo empecé a vender en mi primer lanzamiento nada más. Empecé a facturar $10,000 al mes. Más o menos la inversión era $2,000. Me empecé a generar $8,000 mensuales. Más los otros negocios que ya me estaban funcionando, mi vida económica empezó a cambiar. Ahora, a ver,
$10,000, que eso nunca... Me lo había ganado, nunca. Nunca te lo había ganado. Jamás. Perfecto. Pero veamos, ¿cómo hiciste, no es cierto, para llegar a la gente? Yo he ido a uno de tus eventos. ¿Ya? Pero tú utilizas la comunicación asertiva, franca, sincera y honesta. O sea, tú no tienes miedo como muchos. Sí. He ido a muchas conferencias, ¿no? Pero ellos no te dicen todo lo que... El secreto Ya. de cómo hacer las cosas. Ya. ¿Y tú cómo lo haces abiertamente? ¿No tienes miedo que alguien te copie? O sea, o aparezca un Javier Herencia, se multiplique, se triplique. Mira, la espiritualidad comparte. ¿Va? Comparte. Esa es parte del nivel de conciencia. Para mí sí. Para mí es compartir, ¿no? Todo lo que a mí me ha servido, yo lo he documentado. Y no solamente eso, sino que me transformé en un experto. ¿Pero eso qué significa? ¿Crecer más? O sea, nosotros podemos enseñar todo lo que hasta donde nosotros hemos llegado. Entonces yo empecé a llegar a un nivel y lo empecé a compartir con el mundo. Empecé a crecer más y lo empecé a compartir con el mundo. Y esa es la clave de la abundancia, compartirlo. Porque la parte de nosotros limitada, carentes, es precisamente eso. Me van a copiar, Claro. Hay un secreto. No, en realidad es muy sencillo, Amado. Es simplemente, la espiritualidad es llevar luz a la oscuridad de tu mente. En nuestra mente hay oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Miedos, culpa, vergüenza, apatía, dolor, sufrimiento, herida de abandono, herida de rechazo, baja autoestima. Todas esas memorias de dolor están en nuestra mente y condicionan nuestra vida. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es mirar hacia adentro, no hacia afuera, conocerte a través de lo exterior, mirar hacia adentro y observar dónde no hay amor. ¿Dónde hay rencor? ¿Dónde hay juicio? ¿Dónde hay miedo? Si tengo miedo a lanzar un proyecto, a ver, ¿desde dónde viene ese miedo? Y a ese miedo, observarlo, hacerle frente, aceptarlo, sentirlo, darle un nuevo significado, un significado espiritual, invocar la presencia divina que nos limpie, que nos purifique y que nos cambie la conciencia. De esa manera voy purificando lo que no soy y voy conectando cada vez más con lo que sí soy. Los que nos están viendo en este momento, ahorita seguro en algunos de ellos, o en muchos, lo que pasa que Javier Herencia ha tenido mucha suerte en su vida. ¿Es cierto eso? Mucha suerte. Vamos a entender qué es suerte, ¿no? Para mí suerte es alta energía, puede ser. Y mala suerte es baja energía. Entonces yo creo que no existe la buena suerte, ni existe la mala suerte. Porque todo el mundo le está pidiendo suerte a Dios. Ay, ojalá, Dios mío, ojalá. Pero no se trata de suerte, se trata de niveles de conciencia, se trata de vibración, se trata del poder del pensamiento. Si tú vas a hacer algo desde el miedo, la culpa, la vergüenza, con temor, con limitación, con carencia, sintiéndote insuficiente, va a ocurrir todo tipo de vicisitudes, desafíos, bloqueos. Pero si tú vas desde un nivel de conciencia del amor, a compartirte con el mundo, a agregar valor a las personas, empieza a servir, a dar, entonces simplemente es una consecuencia de quién tú eres. No existe la buena o la mala suerte. No hay un Dios allá arriba que esté jugando los dados, que le caiga el 6 para ti, abundancia, el 3 para ti, escasez, a este marido fiel, a esta marido infiel. No sucede de esa manera. Todo es por niveles de conciencia. Y mientras más oscuridad hay en mi mente, menor será mi nivel de conciencia y mis resultados serán totalmente insatisfactorios. Voy elevando mi nivel de conciencia y mis resultados van a ser más satisfactorios. Javier Herencia, ya en lo personal. Sí. ¿Eres feliz con tu esposa, tus hijos, tu familia? ¿Eres feliz? Yo sí. Yo me siento muy feliz en este momento de mi vida. No por lo que tengo, sino porque cada vez voy recordando quién soy. Y sabes quién soy y somos los hijos de Dios. Y yo cada vez me recuerdo que soy esa energía divina. Y no te digo que no tenga desafíos. Tengo desafíos en mi emprendimiento, tengo desafíos en todas las áreas de mi vida, aparecen desafíos. Pero tengo herramientas. Pongo conciencia, observo mi mundo interior, asumo mi responsabilidad. Entro a procesos de meditación para observarme y seguirme conociendo. Y obviamente en algunas áreas todavía me falta mucho por progresar, pero ahí vamos. Pero en este momento soy feliz, sí. Justamente para ir terminando esta grata conversación del día de hoy, algo que yo he quedado impresionado. Porque a mí también me gusta la meditación, enseño la meditación, sí, técnica de respiración, tai chi, ¿no es cierto? Entonces, yo he ingresado en 3 oportunidades. Entonces yo te pregunto, sí, ¿cómo hace para tener 500, 600, 800 personas en vivo y en directo meditando? Y ahora no solamente en Perú, sino ha trascendido ya las fronteras. ¿Cómo
¿Cómo hace Javier Herencia? ¿Cómo hace? Bueno, mira, hay una oración muy poderosa que yo la practico y dice así, ¿no? Amado Dios, llévame allí donde yo pueda servir. Llévame allí donde yo pueda ayudar, donde yo pueda contribuir, porque a través del servicio a mi prójimo te estoy sirviendo a ti. Donde haya duda, que yo ponga la fe. Donde haya rencor, que yo enseñe el perdón. Donde haya desesperanza, que enseñe yo la esperanza. Amado Dios, llévame allí donde yo pueda servir, donde yo pueda ayudar, donde yo pueda contribuir. Y ¿sabes qué? Esa oración es maravillosa porque cuando estoy sirviendo, la vida me trae más personas para que sirva, más personas para que sirva, más personas para que sirva. En este momento, hoy día, hemos hecho una meditación con 700 y pico de personas. Pero seguramente para el momento que todos lo miren, vamos a ser 1000 o 2000 personas. Porque quien sirve al mundo es asistido por Dios y Dios le da más personas para que pueda servir. Palabras finales. ¿Estás conforme con todo lo que has hecho o estás en medio camino? ¿Cómo te sientes tú? Mira, yo disfruto mi proceso y en este momento yo siento que la vida va de completo en completo. O sea, no hay algo en el futuro que me tiene que completar. Yo ya soy completo en este momento. Pero eso no quiere decir que me entregue al proceso y que participe plenamente en la vida. Seguramente creceremos más, seguramente iremos de gira por otros países, seguramente crecerán nuestros programas, claro que sí. Pero en este momento yo ya vivo en total aceptación y en total rendición y me siento completo con lo que ya soy y con lo que ya tengo. Pero eso no quiere decir que me entregue al servicio y más adelante tendré otro nivel de completitud, pero siempre estamos de completo en completo, el proceso es perfecto, es necesario, cada uno está viviendo las experiencias que necesite vivir y experimentar. Tus palabras que se refieran a la felicidad y al amor. Mira, la felicidad es un estado de conexión espiritual y la infelicidad es un estado de desconexión espiritual. La felicidad no es tener cosas en el mundo, no es tener una casa como esta o tener. ¿Por qué? Porque eso puede ser cambiante. Entonces, si la fuente de tu felicidad es el dinero, si el dinero baja, entonces soy infeliz. Si la fuente de tu felicidad es tu pareja, si hay una ruptura, es el fin del mundo. La fuente de nuestra felicidad es la reconexión con Dios y la liberación de los miedos, de las memorias de dolor. Porque se puede tener todo, pero si no se tiene conexión espiritual y se tiene mucho miedo, en realidad nunca es la felicidad. ¿Y el amor? El amor es... Mira, el amor no es un sentimiento, el amor es una comprensión, el amor es un nivel de conciencia, el amor es un entendimiento de Dios. El amor es también lo mismo, conexión espiritual, reconexión con Dios, entender que todos somos los hijos de Dios, que las personas hacen lo mejor que pueden. Entonces el amor no es un sentimentalismo, el amor es un nivel de conciencia, es un nivel de comprensión, es entender lo divino, es entender a Dios. Para mí ese es el amor. Bien, para finalizar esta entrevista, quisiera, Javier, que invites a tu escuela de mentoría, a tu lugar de sanación, en fin, todo lo que realmente puedes invitar a través de este programa para que la gente, los seguidores puedan estar contigo. Perfecto. Miren, tenemos un club de meditación que hemos hablado que es totalmente gratuito, ¿de acuerdo? Las meditaciones son en la mañana, son en vivo y en directo y son una meditación para el autoconocimiento y la reconexión espiritual. Aquí abajo voy a dejar el link del grupo para que te unas a la comunidad y te vamos a enviar el link de Zoom para que todos los días medites con nosotros. Te voy a dejar el link de WhatsApp para que entres a la comunidad y todos los días pues puedas participar de estas meditaciones. Que Dios te bendiga, que tengas muchísimos éxitos, abundancia y prosperidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier.